Iniciamos hoy una exploración en esos primeros siglos de la Iglesia Católica que fueron bastante moviditos. Nos vamos a centrar en una figura quizá no tan famosa, pero clave, San Ceferino. Sí, el 15º Papa. Su tiempo al frente de la Iglesia en Roma, justo ahí, entre el siglo II y el III, fue de todo menos tranquilo, la verdad. Estamos hablando más o menos del año 199 al 217 después de Cristo, ¿verdad? Eso es, aproximadamente esas fechas. Y bueno, para guiarnos un poco en este análisis, nos vamos a basar sobre todo en un documento, el episodio 22, San Ceferino, custodio de la fe en tiempos de división. Ajá, custodio de la fe. Me gusta ese título. Sí, porque con él vamos a intentar entender bien ese periodo. Vale, pues el objetivo que nos marcamos está claro. Meternos a fondo en los desafíos doctrinales, en las presiones externas, como las persecuciones, que marcaron el papado de Ceferino. Exacto. Queremos ver no solo qué pasó, sino cómo reaccionó él, qué hizo ante esas crisis y sobre todo qué legado dejó, ¿no? Qué huella en esa fe cristiana que todavía se estaba, digamos, formando. Es un poco como mirar a un guardián intentando mantener el barco a flote en plena tormenta. Una tormenta que venía de fuera y de dentro. Muy buena imagen. Y para hacernos una idea de esa tormenta, situémonos en la Roma de la época. Gobernaba Septimio Severo y luego su hijo Caracalla. Correcto. Y era un momento paradójico. Por un lado, la Iglesia crecía, atraía a gente de distintas clases sociales. Se expandía. Sí, pero por otro lado, las persecuciones del imperio, aunque no fueran continuas, eran una amenaza real, a veces muy brutal. Septimio Severo, de hecho, dictó leyes que ponían difícil convertirse al cristianismo. O sea, una presión externa que no cesaba. La posibilidad del martirio siempre ahí, ¿no? Siempre presente. Pero, como decías, el documento sugiere que las amenazas internas eran igual de serias, o quizá más peligrosas para la identidad de la Iglesia. Habla de un hervidero de ideas y disputas teológicas en Roma. Tal cual. Roma era la capital, un imán. Llegaban filósofos, predicadores, maestros de todo tipo. Y dentro del cristianismo, pues, esto significó que empezaron a circular interpretaciones sobre Dios, sobre Cristo. Interpretaciones que se desviaban bastante de la línea oficial, ¿no? De la tradición que venía de los apóstoles. Radicalmente, en algunos casos. Y ahí es donde Ceferino se topa de frente con estos desafíos doctrinales tan importantes. Pues entremos ahí. El documento menciona dos corrientes heréticas principales, el modalismo y el adopcionismo. A ver, empecemos por el modalismo, que también lo llaman monarquianismo patripasiano. Vaya nombres. Sí, los nombres son un poco técnicos, la verdad. Pero la idea de fondo, aunque con consecuencias enormes, es más o menos directa. Figuras como Noeto y luego Sabelio, lo que proponían era que Padre, Hijo y Espíritu Santo no eran tres personas distintas en un solo Dios. Entonces, ¿qué eran? Pues decían que eran simplemente diferentes modos, como manifestaciones sucesivas de un único ser divino. Una sola mónada, decían ellos. Ah, como si Dios se pusiera diferentes máscaras o interpretara distintos papeles a lo largo de la historia. Primero crea como padre, luego salva como hijo y después actúa como espíritu. Pero siempre es el mismo detrás. Esa es una buena forma de verlo, sí. Y claro, esto tenía cierto atractivo para algunos en esa época. ¿Por qué? Bueno, piénsalo. En un mundo lleno de dioses, defendía un monoteísmo muy estricto, casi simple. Un solo Dios y punto. Se quitaba de encima el problema de explicar cómo tres pueden ser uno. Quizá era más fácil de defender ante paganos o judíos críticos. Entiendo, sí. Parece más sencillo. Pero ¿en dónde estaba el problema gordo para la Iglesia? ¿Qué era lo que no cuadraba? Pues el problema era gravísimo. Dinamitaba, o sea, rompía por completo la relación real entre el Padre y el Hijo, tal como la cuentan los Evangelios. Claro. Si el Hijo es solo un modo del Padre, entonces no hay un envío real del Hijo por parte del Padre. El diálogo entre ellos, la oración de Jesús al Padre, pierde todo el sentido. Pierde la base. Exacto. Y la consecuencia más fuerte, la que le dio ese nombre de patripasianismo, es que si Jesús era simplemente el Padre manifestado, entonces fue el Padre quien sufrió y murió en la cruz. Uf, eso sí que es fuerte. Claro, contradecía totalmente la idea cristiana de un Dios Padre impasible que entrega a su Hijo por amor. Vamos, que esa simplificación se cargaba el núcleo mismo de la redención como un acto de amor entre personas divinas distintas. Vaciaba la fe, en cierto modo. Totalmente. Y la otra corriente importante, el adopcionismo.
de un tal Teódoto. Esa iba por otro lado, ¿no? Sí, completamente distinto el enfoque, pero igual de problemático para la fe tradicional. El adopcionismo que impulsó este Teódoto, llamado el curtidor. El curtidor, buen apodo. Sí, pues lo que decía era que Jesús nació como un hombre normal y corriente. Bueno, un hombre excepcional, justo, virtuoso, elegido por Dios, pero solo un hombre al principio. ¿Y entonces? ¿Cuándo se convertía en hijo de Dios, según ellos? Pues decían que Dios lo adoptó como hijo en un momento concreto. Normalmente lo identificaban con el bautismo en el Jordán, cuando bajó el Espíritu Santo. Ah, en ese momento. Sí, ahí recibió un poder divino especial, una dynamis. Pero no era Dios por naturaleza desde siempre. Negaban su preexistencia divina, antes de nacer de María, y que fuera el Verbo hecho carne. O sea, lo veían más como un héroe humano al que Dios le da poderes, no como Dios mismo haciéndose humano. Exacto. Esto también suena, no sé, quizá más racionalista, ¿no? Más fácil de aceptar para una mentalidad que no traga con la idea de un Dios que se mete de lleno en la historia humana. Podría ser. Podía parecer una explicación más razonable, menos escandalosa que el misterio de la encarnación. Pero claro, para la Iglesia mayoritaria, esto era negar lo esencial, que Jesucristo es de verdad el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Entiendo. Así que tanto el modalismo como el adopcionismo, aunque fueran por caminos opuestos, acababan negando el misterio central de la fe cristiana tal como se había recibido. Vale, ya tenemos el panorama, persecuciones fuera, estas disputas doctrinales tan serias dentro. Y ahí en medio, Ceferino. El documento dice algo interesante, que no tenía una formación teológica especialmente brillante, Sí, eso es fascinante. porque uno esperaría un gran intelectual para manejar estos debates tan complejos, ¿no? Ahí está parte del interés de su figura, sí. No era un tertuliano ni un Orígenes, si hablamos de escribir teología o de especulación filosófica. Las fuentes antiguas, incluso las que lo critican, como Hipólito, que fue su gran enemigo, Ah, tuvo un gran opositor. y tanto. Luego hablaremos de él. Pues ni siquiera ellos lo presentan como un gran pensador. Pero, sin embargo, ante estas polémicas que podían romper la Iglesia de Roma, demostró una firmeza y una claridad notables, en lo básico, en lo esencial. ¿Y cuál fue su guía, su criterio, si no era la teología profunda? ¿Cómo se orientó en esas aguas tan movidas? Su criterio principal, por lo que se ve en las fuentes y en el análisis que seguimos, fue custodiar. Custodiar y reafirmar la fe tal como la habían recibido de los apóstoles. Vale. Su enfoque no fue tanto inventar nuevas defensas filosóficas supercomplejas, sino agarrarse fuerte al depósito de la fe, a las verdades centrales que transmitía la tradición. Casi podemos imaginarlo diciendo, mirad, esto es lo que siempre hemos creído y enseñado, y de aquí no nos movemos. Una postura de resistencia, de fidelidad a lo recibido. ¿Y cuáles fueron los puntos clave concretos que defendió contra estas herejías? Pues se centró en dos pilares que no se podían tocar, y que estaban siendo atacados desde distintos frentes. Primero, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, a la vez, sin mezclas raras. Contra el adopcionismo, afirmar su divinidad eterna. Eso es. Y contra posibles confusiones del modalismo, reafirmar su humanidad real, histórica. Vale, primer pilar. ¿Y el segundo? El segundo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas realmente distintas dentro de la única divinidad. Contra el modalismo, defendió la Trinidad de personas. Y, de forma implícita, contra cualquier idea politeísta, mantuvo siempre la unidad absoluta de Dios. Suena sencillo dicho así, pero mantener esos equilibrios en medio de argumentos tan finos y presiones de grupo debió necesitar mucha convicción. ¿Lo hizo solo? ¿Estaba solo en esta defensa? No, y eso es importante. Tuvo un apoyo clave, su archidiácono y consejero principal Calixto. Calixto, que luego también sería papa, ¿no? Él mismo. Calixto además administraba los bienes de la iglesia y el cementerio de la Vía Apia, que hoy lleva su nombre, las catacumbas de San Calixto. Parece que Calixto era una figura más astuta, quizá con más habilidad para gestionar y argumentar. Fue un apoyo fundamental para Ceferino en estas luchas. Qué interesante esa pareja, el papa con la firmeza en lo esencial y el consejero ayudando a llevarlo a la práctica y a defenderlo. Esto me recuerda un poco a lo que decía San Ireneo de León poco antes, ¿no? Sí, totalmente. Esa idea de que la fe es una y la misma en todas partes, guardada por los sucesores de los apóstoles. Exacto. La actitud de Ceferino es como la encarnación de esa idea de Ireneo.
Da igual las modas filosóficas del momento o las diferencias culturales. La tarea principal del obispo, y sobre todo del obispo de Roma, es ser el custodio fiel de esa fe universal recibida de los apóstoles. Seferino parece que entendió su papel así, fundamentalmente, como un guardián del tesoro heredado. Pero guardar la doctrina no era el único frente abierto. Había otro tema muy caliente en la vida diaria de los cristianos que también necesitó que interviniera: el perdón de los pecados, la disciplina penitencial. Efectivamente, si los debates sobre Cristo afectaban al qué creer, esto afectaba al cómo vivir, y sobre todo, a qué hacer cuando uno metía la pata gravemente. Y aquí Seferino tomó una postura que también levantó ampollas, pero en otra dirección, hacia la misericordia. ¿En qué sentido? ¿Qué defendió Ceferino en este campo? Pues insistió con mucha firmeza en algo que hoy nos parece básico, pero que entonces no lo era tanto: que la Iglesia, por el poder que Cristo dio a los apóstoles, sobre todo a Pedro, Sí, tenía autoridad para perdonar todo tipo de pecados cometidos después del bautismo, incluso los más graves. La apostasía, o sea, renegar de la fe bajo tortura o presión, el adulterio, el homicidio. ¿y por qué era polémico eso? ¿Es que había gente que pensaba que ciertos pecados ya no tenían perdón dentro de la Iglesia? Muchísima gente, y gente importante. Había corrientes muy rigoristas. Piensa en Tertuliano, cuando se hizo montanista, o en el propio Hipólito, el opositor de Ceferino, que luego sería el primer antipapa. Vaya. Pues ellos sostenían que ciertos pecados gordos rompían para siempre el lazo con Dios y con la Iglesia. Creían que quienes caían en ellos después de bautizarse, aunque hicieran penitencia toda la vida, ya no podían volver a comulgar. La Iglesia podía rezar por ellos, sí, pero no absolverles sacramentalmente. ¡Qué postura más dura! Podía llevar a la desesperación a mucha gente que había caído, quizá por debilidad, en una persecución, ¿no? Claro. ¿Y en qué se basó Ceferino para defender una postura más abierta, más misericordiosa? ¿En qué se apoyó? Pues principalmente en dos cosas, teológicas y pastorales. Primero, la convicción profunda de que la misericordia de Dios no tiene límites, y que la misión de la Iglesia es ser cauce de esa misericordia, no ponerle barreras. Tiene sentido. Y segundo, algo más concreto. Se apoyó en la interpretación tradicional de las palabras de Jesús a Pedro, en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ah, interpretó ese atar y desatar no solo como autoridad para enseñar, sino también como el poder de perdonar o retener los pecados en nombre de Dios. Justo eso. Vio ahí la autoridad explícita dada a Pedro y a sus sucesores para administrar el perdón de Dios aquí en la tierra. Con esta enseñanza, Ceferino, y luego su sucesor Calixto, que la mantuvo e incluso la amplió, Sí. consolidaron una práctica penitencial que, exigía una penitencia pública, a menudo larga y dura, como señal de arrepentimiento sincero. ¿Había que demostrarlo? Claro, pero ofrecía al final la posibilidad real de reconciliarse y volver a la plena comunión con la Iglesia. Fue una afirmación crucial del papel de la Iglesia como dispensadora de la gracia y la misericordia de Dios, frente a ese rigorismo que amenazaba con convertirla en una especie de club de perfectos e impecables. Vemos entonces como un patrón, ¿no? Firmeza doctrinal en las verdades centrales frente a las herejías, por un lado, y firmeza pastoral en la práctica de la misericordia frente al rigorismo, por otro. Una combinación que define su papado. Sin duda. Muestra un liderazgo que busca proteger la identidad y la unidad de la Iglesia actuando en dos frentes, que se complementan: la ortodoxia, la fe correcta, y la ortopraxis, la práctica pastoral correcta, entendiendo que las dos eran esenciales para la misión de la Iglesia. Bueno, pues intentemos hacer una síntesis. Si miramos hacia atrás, a esos casi 20 años de papado de Ceferino, ¿cuál diríamos que fue su legado más importante según lo que hemos visto? Pues podemos señalar varios puntos clave que dejaron huella y tuvieron consecuencias a largo plazo. Primero, una defensa clara, tenaz, de la doctrina trinitaria tradicional frente a las simplificaciones del modalismo. Ayudó a mantener el rumbo hacia la fórmula que se fijaría en los concilios más tarde. Bien. El segundo, la afirmación rotunda de la divinidad eterna de Cristo y de su verdadera humanidad, rechazando las ideas adopcionistas. Fue un pilar en la defensa del misterio de la encarnación. Basada en la misericordia contra las tendencias rigoristas extremas. Afirmó el poder de la Iglesia para perdonar todos los pecados en nombre de Cristo, algo fundamental para los sacramentos después. Exacto.
Y cuarto, un poco englobando todo, dejó un testimonio de unidad y fidelidad en tiempos de crisis. Su papado demostró que la tarea principal de custodiar el depósito apostólico era vital, y que podía ejercerse con eficacia incluso por un líder sin una formación teológica excepcional. Consiguió, con la ayuda de Calixto, mantener la comunión de la Iglesia romana en un momento de presiones enormes, internas y externas. Eso es. La conclusión principal que sacamos de esta exploración sobre San Ceferino es, por tanto, bastante potente. Y quizá va un poco a contracorriente hoy en día, que estamos tan centrados en la innovación, en la brillantez individual. Efectivamente. La perspectiva que nos da la fuente sugiere que la resistencia, la fortaleza de la Iglesia primitiva, no dependía solo del genio intelectual de sus líderes. ¿De qué dependía entonces? Pues residía también, y quizá de forma más fundamental, en su capacidad colectiva, y el obispo de Roma era clave en esto, para mantenerse fieles a ese núcleo esencial de la fe, a lo que habían transmitido los apóstoles. Fue como un ancla en medio de la tormenta doctrinal, ¿no? Aferrándose a las verdades centrales, la Trinidad, la Encarnación. ¿Sí? Y a la vez como un pastor que recordaba que la misericordia, a través del perdón, debía prevalecer sobre una rigidez que podía ahogar la esperanza de la gente. La imagen que queda es la de un custodio, un guardián. Exacto. Alguien cuya misión principal no fue tanto innovar o reinterpretar de forma brillante, sino conservar, proteger y transmitir intacto el legado recibido. Fue el garante de la verdad revelada frente a los que la distorsionaban y el administrador de la misericordia de Dios frente a los que querían limitarla. Su figura subraya la importancia de la fidelidad a la tradición como un elemento que da cohesión y permite sobrevivir. Y esto, claro, nos lleva inevitablemente a una reflexión final, una pregunta que va más allá del siglo III, pensando en cómo actuó Ceferino. Sí, nos interpela sobre cómo debe ser el liderazgo en cualquier grupo, cualquier institución que pasa por momentos de crisis profunda, ya sea ideológica, doctrinal, de identidad. Surge la pregunta, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto la fidelidad firme a una tradición recibida, esa actitud de custodiar lo esencial, incluso sin una reelaboración intelectual que deslumbre, puede ser más decisiva para que algo sobreviva y se mantenga unido que la agudeza analítica o la capacidad de innovación teórica? Es una tensión fascinante y que sigue existiendo. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo se combina la necesidad de conservar intacto un núcleo, una identidad, un legado, que parece que fue la prioridad de Ceferino, con la exigencia, también real, de explicar ese legado de formas nuevas, de dialogar intelectualmente con los desafíos y las preguntas que plantea cada época? Es que es eso. ¿No corre el riesgo la pura custodia de convertirse en algo inmóvil, fosilizado? ¿Y la constante reinterpretación de diluir la identidad hasta que se pierda? Es el desafío de siempre de toda tradición viva, ¿verdad? Cómo ser fiel al pasado sin quedarse anclado y cómo ser relevante en el presente sin perder el alma. La figura de Ceferino, tal como la hemos analizado, representa un modelo de liderazgo donde, ante una amenaza directa a la identidad doctrinal, la prioridad absoluta fue conservar fielmente el depósito recibido. Una lección, o al menos un caso para pensar. Exacto, un caso de estudio relevante para cualquiera que hoy se enfrente a dilemas parecidos, sobre cómo navegar entre la fidelidad y la adaptación en tiempos de cambio de incertidumbre. Una pregunta que dejamos abierta para seguir reflexionando.